Los gobernadores no quieren a los llamados superdelegados, pero el presidente López Obrador sí. Esta mañana el presidente dijo que no polemizará con los mandatarios locales y que tienen su derecho a no aceptarlos. ¿En qué consiste esta polémica? Veamos el contexto. 29 de los 32 delegados por Andrés Manuel López Obrador para supervisar la implementación de políticas sociales y de seguridad empezaron a trabajar este fin de semana. Deben trabajar en coordinación con las autoridades estatales, pero al menos 14 gobernadores han señalado que esa coordinación supeditará su autoridad. Las 32 coordinaciones territoriales para la construcción de la paz son parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas la semana antepasada. Los coordinadores estatales, designados por el propio López Obrador, son en su mayoría legisladores locales y representantes de Morena. Opositores de la medida los han calificado como superdelegados, señalando que se subordinará la aplicación de programas sociales a las órdenes del presidente y fomentará el control electoral a cambio de ayudas sociales. Este martes el mandatario dijo que su administración no va a confrontar a los gobernadores y que los delegados respetarán la soberanía local. El 26 de noviembre, 12 gobernadores del PAN publicaron un desplegado rechazando los delegados en materia de seguridad pública. Además, Aristóteles Sandoval pidió que las reuniones en su estado comiencen el 6 de diciembre, una vez que Enrique Alfaro asuma el cargo como gobernador en Jalisco. Alfaro ha dicho que tampoco aceptará la coordinación porque vulnera la autonomía de su entidad. Este lunes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que interpondrá una controversia constitucional contra la figura de los delegados por considerar que invaden las competencias de los poderes estatales. También el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, se ha negado a reunirse con el delegado estatal. Este martes, López Obrador aclaró que su administración mantendrá la instalación de las mesas para coordinación estatal, aunque reconoció que las autoridades locales están en su derecho de acudir al Poder Judicial para dirimir controversias. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema a discutir esta noche y como cada martes y jueves está con nosotros Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás? Bien, espera. ¿Ya tu primer programa con López Obrador como presidente? Programa. Vengo muy feliz. Ana Villagrán, que no viene tan feliz, concejala de la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? También tu primer programa con López Obrador como presidente. Buenas noches, muy bien, así. Martín Vivanco, abogado y académico. No sé cómo estás, ¿cómo te sientes? También feliz, ya. Muy bien. Ya somos oposición, está divertido. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, me imagino que muy contento también. Bueno, como se nota, espero. La verdad es que ayer con sus colegas de lunes y miércoles ya platicamos un poco este tema, como vieron el fin de semana, con ustedes ya no hubo oportunidad, pero seguramente ahorita la habrá. La habrá porque vamos a hablar de este primer tema, en efecto, de cómo arranca el sexenio de López Obrador con el caso de los y las superdelegadas que van a estar vigilando de una manera muy puntual. En teoría solamente el tema de los programas sociales, pero también ya están por ahí algunos gobernadores y algunas gobernadoras criticando el hecho de que también se están metiendo en temas de seguridad. Martín Vivanco, tú acabas de publicar un ensayo doble, por partida doble, en el portal de Nexos, muy bueno, sobre el federalismo, recomiendo mucho que lo lean, por cierto. ¿Cómo ves este tema de los superdelegados y las superdelegadas contra los gobernadores? Es un tema jurídicamente muy complejo. Yo en ese artículo lo que concluyo es que no hay una invasión tal cual de competencias porque la federación ya está en los estados. Lo único que están haciendo es supraordinando, poniendo por encima de los actuales delegados federales a un coordinador. Ese artículo yo lo escribí antes de que saliera el plan de la agenda de la Guardia Nacional. Y ahorita el punto nodal, porque la ley lo que dice es que estos superdelegados lo único que van a hacer es coordinar los programas de desarrollo, es decir, los programas sociales. Pasa después que anuncian el plan de seguridad y ahí establecen que ellos van a coordinar también la materia de seguridad en los estados. Y es cuando brincan los gobernadores. Claro. De hecho, lo que dice el gobernador Aureoles ayer es por eso, porque en la reunión, ¿no?, de seguridad estatal ya está el coordinador de los delegados y ahí sí lo sienten como una invasión. Pero también ahí la materia es federal, o sea, de lo que se trata son de delitos federales, hay un delegado de la PGR, ya hay un delegado ahí del CISEN, entonces sí es complicado ver una invasión de facultades. Lo que sí es que hay una invasión política, por así decirlo, porque tienen mucho peso, tienen línea directa con el presidente de la República, están adscritos a la presidencia, a la oficina de la presidencia. De cierta manera van a manejar un presupuesto o supervisar cómo se usa ese dinero también que viene de la federación, ¿no? Exactamente, porque las delegaciones no desaparecen, sino que se transforman en
oficinas de representación se tienen que autoevaluar y tienen que estar reportándole a estos superdelegados qué es lo que están haciendo. Eventualmente van a tener una coordinación y una coordinación, van a tener que ellos decidir y priorizar los programas federales, que quieren realmente aterrizar con el gobernador, y eso sí les da mucho poder. A ver, pero entonces, en términos, digamos, un poco más claros para la gente, ¿tú no ves que hay un problema legal, tampoco una invasión de los problemas de la federación, sino simplemente más bien una especie de conflicto político? Es correcto. De la soberanía, de la autoridad, digamos, que tiene la gobernadora o el gobernador del estado frente a esta super figura, que es además alguien muy cercana o muy cercano al presidente López Obrador y que están ahí prácticamente como vigilando. Por supuesto, ahorita la discusión no es técnica, es política. Es política. Así es. Ana Villagrán, de tu partido, salió, y lo platicábamos hace un par de semanas, un desplegado de 11 gobernadores del PAN, me parece, y uno del Movimiento Ciudadano de Jalisco, rechazando a estos superdelegados. Sí, o sea, lo que pasa es que justamente en este momento, con esta clase de puntos, es que tenemos que recordar que Acción Nacional es la segunda fuerza política en el país. Y yo sí entiendo que el tema es político, pero también lo veo en términos prácticos. Es decir, esta figura a mí de entrada me desagrada bastante porque sí, yo apoyo a las cámaras empresariales que han dicho y han mencionado que estas figuras no son más que virreyes en los estados. Efectivamente van a adquirir un poder político y de control absoluto. Y entiendo el punto bueno en cuanto a la simplificación administrativa, o sea, lo que implica de pasar de 2.300 delegaciones, subdelegaciones, bla, 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 federales, a pasar a 32 coordinadores estatales y 274 regionales. Pero lo que yo no aplaudo es justamente esta intención, que bueno, pues es obvia, de control sobre los gobernadores. Yo sí creo que los gobernadores panistas tienen un punto, y no solo ellos, todos Pero los es gobernadores. una intención de control. Sí, completamente. Contrapunto, empezamos con la compañía La 4T, mi querida Estefanía. Bueno, yo no me canso de escuchar estas cosas que se repiten, que son de verdad paparruchas. O sea, este tema de que sean virreyes y lo que sea. A mí me parece que ahorita quizá las y los gobernadores que están en contra de esto están dejando ver que les da mucho miedo ya no poder seguir con esa manera de gobernar tan opaca que tenían. Hay que recordar que la estafa maestra se cocinó en los estados y que una persona como Peña Nieto les dio la oportunidad de hacer lo que quisieron con el presupuesto federal. Ahora, creo que de la otra parte, en este caso nos pudimos haber evitado a muchos Graniers y a los Duarte y a Graco también, ¿no? Por ejemplo. Creo que también conviene a los gobernadores entender que esa figura también puede aportar mucho y ayudar mucho. No estaría viviendo ahorita Javier Corral la situación que vive en tema del presupuesto federal si hubiera ya un delegado de programas sociales, por ejemplo, como lo que plantea Andrés Manuel. A mí me parece que sin duda es un reflejo de la 4T, por supuesto, pero que también sirve quizá para desahogar un poco el tema de en los estados ya no se puede solo hacer lo que el gobernador dice. O sea, aquí hay reglas y aquí hay, como bien Pero decía, tienen autonomía. Como bien decía Martín, ya existían las figuras federales en los estados. Bueno, ahora tiene que haber una figura que diga, oigan, esto está pasando, esto lo están haciendo mal y se están gastando el dinero, porque la verdad es que las deudas en los estados son millonarias y que no se nos olvide que sigue siendo presupuesto federal. A ver, Alejandro, pero pensando mal, siendo sospechosistas, ¿no? En efecto, ya existen estas figuras del gobierno federal, pero eran figuras en cierto sentido casi anónimas. No sabías quién eran, no eran personajes de gran relevancia en el Estado. Ahora, estos superdelegados y superdelegadas son figuras que en cierto sentido compitieron por la gubernatura, como el caso de Delfina en el Estado de México, que de cierta manera sí podrían llegar a opacar a las autoridades electas, a los gobernadores y a las gobernadoras de los estados. No es en ese sentido no es como jugarle sucio, no es adelantarnos a los calendarios electorales y crear estas figuras de contrapeso que puedan en muchos sentidos opacar a los mismos gobernadores y gobernadoras. No, yo diría que todo lo contrario, van a ser figuras más visibles y por lo tanto van a tener que rendir mucha mayor cuenta. Okay. O sea, mi pregunta para los gobernadores que han criticado esta reorganización administrativa es, ¿cómo antes 30 o 40 delegados federales en su estado no vulneraban el federalismo y ahora uno solo sí?
Y yo creo que más bien lo que está pasando es que se le va a acabar las becas a muchos dirigentes políticos locales de los partidos. Y como dijo Martín, la Administración Pública Federal tiene el derecho de reorganizarse como mejor le convenga. Y esto es una estrategia de compactar, de hacer mucho más eficiente el manejo de los recursos y de que lleguen los recursos a las personas sin que haya una larga cadena de intermediaciones. Porque yo creo que la figura de los virreyes o de los superdelegados no le hace justicia a esta reorganización. Porque lo principal que va a suceder es que va a haber un gobierno mucho más cercano a la gente y al territorio. Se van a abrir en una primera etapa 7,000 centros integradores, en donde van a funcionar como una ventanilla única para ofrecer los 25 programas estratégicos del gobierno de López Obrador. Repito, sin cadenas de intermediación, un gobierno cercano en donde la gente pueda llegar incluso en las zonas más remotas caminando a estos centros integradores y inscribirse o registrarse sin importar su filiación partidista en uno de los programas sociales. Más bien, esto imprime más bien un reto para que los gobiernos locales pues ejerzan mejor sus recursos. Recordemos cómo se manejó los excedentes petroleros con Fox, se dilapidó una bonanza petrolera que difícilmente podrá ocurrir y también tendrán que recaudar mejor los recursos y rendir más cuentas. Yo creo que más bien se mete en un contexto de competencia en donde el gobierno federal va a ser mucho más eficiente y va a estar más presente en el territorio. Martín, a ver, contéstale. Yo nada más, sí veo dos problemas. Uno, con los superdelegados en su funcionalidad. Primero, ellos van a tener por debajo estos representantes que son los actuales delegados. El delegado lo pone el secretario del ramo. Va a haber todavía representante de SST, de Infonavit, etcétera. Ese representante, ¿a quién le va a responder? A su secretario, al superdelegado o a la oficina de la presidencia. Primer problema. Segundo problema, con los gobernadores. El gobernador, ¿a quién le va a solicitar recursos? ¿Al secretario de Estado, como están acostumbrados, al secretario de Hacienda, etcétera, o al superdelegado? Eso puede contaminar. El fondo, en eso coincido contigo, es: yo quiero ver en este país un gobernador que diga, yo voy a poner un impuesto, yo voy a empezar a recaudar. Y en ese momento vamos a empezar a repensar el federalismo, porque si 92% en promedio de los recursos estatales vienen de la federación y no recaudan, pues está muy fácil pedirle a la federación lo que sea. Y ellos tienen facultad de poner tributos, de imponer tributos, y no lo hacen. ¿Por qué? Por los convenios de coordinación fiscal y porque está muy fácil decirle a la gente que todo es culpa de la federación. Si no repensamos el federalismo y hacemos una convención nacional hacendera, que la última se hizo con Ávila Camacho en el 46, esto no va a salir adelante. Ese es el reto de tu movimiento. Ese es el gran reto, yo creo, porque si no, o sea, el federalismo no sirve para nada. ¿Qué contestas a esto? A ver. No, pues coincido. A ver, que los gobernadores comiencen a pagar predial, que no solo estiren la mano a la federación. Yo creo que se tiene que respetar los derechos de la federación, delimitar las funciones y competencias claramente, respetar el federalismo, pero también que los gobernantes respeten que ahora hay un gobierno que quiere estar presente y trabajando de cerca con la gente. ¿Problemas o retos de coordinación con los otros delegados? Posiblemente. Es uno de los desafíos que tendrá que afrontar esta nueva reorganización administrativa. A ver, pero nuevamente están tocando nada más el tema administrativo. Yo sí veo un problema político muy grande, pensando sobre todo en que vienen el año que entra elecciones en Baja California, después vendrá todo el calendario electoral que se va a ir ajustando de aquí hasta el 2021, me parece, con las intermedias, y luego hacia el 24. Y estas figuras que en efecto sí concentran y van a concentrar mucho la atención, sí van a generar un problema de legitimidad para los gobernadores y para las gobernadoras, que de repente la gente va a voltear a decir, a ver, pero ¿quién manda? Claro. ¿No? O sea, ya sabemos que a nivel federal López Obrador, pero a nivel local en teoría mandaban los gobernadores a las gobernadoras, y ahora resulta que tenemos esta otra figura. No me gusta la palabra cónsules, procónsules ni virreyes tampoco, pero sí son unas figuras de autoridad que van a pelear, digamos, con la legitimidad y con el gobierno de los propios gobernadores estatales. ¿Qué hacemos con eso? Es que en ese sentido no tendría por qué existir justamente esta clase de figuras intermedia, porque ahorita lo estamos viendo a nivel federal, pero esto siente un precedente para que en cualquier momento entre ejecutivo y ejecutivo, por el capricho o el ejecutivo más grande, se coloquen esta clase de figuras que van a mediar y merman el poder. O sea, a los gobernadores yo sí creo que están violentando su autonomía. Y ¿Tú yo sí creo ves que una violación de la autonomía? Sí, totalmente. Y yo sí creo que es un tema innecesario. O sea, me gusta mucho en términos de simplificación administrativa. Sí. Pero tú ahorita pusiste el dedo en la llaga. ¿Qué va a pasar cuando estas figuras mermen la figura como tal de una persona que fue elegida por el pueblo, ganó una votación? Un superdelegado no puede ser más considerado que una persona que escogió la gente. Sobre todo en momentos electorales, ¿no? Que es cuando me preocupa a mí. Sí, previos. Yo ahí pondría dos cosas sobre la mesa. La primera, la que dijo Alejandro Encinas,
que fue, bueno, estas personas se van a manejar con ética, son personas que ya han comprobado que son buenas y que han pasado, digamos, una lista, ¿no?, de personas que tienen valores, que se van a manejar con ética, que conocen el territorio, además que conocen el Estado. Y la otra es, si eso implica una lucha de trabajo entre el gobernador o la gobernadora y el delegado, lo siento. Y si eso implica también que los estados se pongan las pilas, por ejemplo, con el tema de impuestos, y No, eso implica pero que está quieran bien. competir con los coordinadores Es que y con los competir, delegados ¿en qué términos? en trabajo, que No, se vea. Si no, la no, gente no, va a no decir, es ¿quién manda igual. aquí? Pues manda No quien es esté igual. trabajando. El enviado del presidente no se compara con el gobernador de un estado Bueno, que representa tantos habitantes. En trabajo, o sea, si el tema es político, ¿quién manda? Pues vamos a ver quién está más cercano Los a la gente y quién gobernadores. trabaja. Y para el tema político, a ver, nada más, yo fui delegado federal, ¿no? Yo fui delegado y fui candidato. Yo fui delegado y fui candidato. Una prueba de vivienda. El mejor incentivo para ser candidato, si quieres ser candidato, es ser buen delegado. Entonces, si eso lo hacen, ok, porque aparte, esto que hagas algo, te lo saca la prensa y adiós carrera política. Eso, o sea, en ese sentido está bien. Si va a haber lo escribió Luis Godoy en Nexos, si va a haber esa competencia y tienen aspiraciones políticas, entonces eso los tiene que llevar a hacer mejor su chamba. Claro. Que creo, Sí, yo espero. creo que tiene que ser un tema de competencia. No, y las aspiraciones políticas son legítimas, pero estos superdelegados, o como les quieran decir, su trabajo es administrar y administrar bien los recursos y no darle un uso político electoral a estos. Pero entonces que se les dé ese trato. Bueno, ese nivel. Bernardo nos manda corte. Por supuesto. Ya me dijo, ya corte, ya te pasas tu minuto. Regresamos después del corte, vamos a seguir hablando. El país que recibe el presidente López Obrador, sobre todo en materia de empleo. Regresamos, esto es Punto y Contrapunto.